58 a 2. 58 a 2. Acción. Los primeros informes dan cuenta de la incursión de una columna de Grupo Sendero Luminoso, en las que se encuentran mujeres y niños son el trágico saldo. Soledad Apis informando desde el lugar de los hechos. Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Todo sigue igual, general. Las tropas a su mando no solo han sido incapaces de frenar la violencia y el terror desatados por la subversión. Bueno, mi carrera de cineasta al comienzo, la verdad es que fue bastante fácil. Mi mamá se divorció, se volvió a casar y se casó con un cineasta que tenía una productora que hacía documentales y que hacía publicidad. Así que yo era muy chico, así que desde el colegio yo ya empecé a ir a la productora a ver, a ayudar, a llevar cables, a tener el micrófono, es decir, nada. Y entonces, a partir de ahí, cada vez me fui entusiasmando más con el cine, con lo que veía, y veía a los camarógrafos, a los sonidistas, a los directores, y yo iba aprendiendo. Así que ya cuando terminé el colegio me fui involucrando cada vez más, empecé a trabajar con ellos, así que fue un comienzo fácil. Generalmente es un comienzo difícil, el mío no, el mío fue sencillo. ¿Por qué te gusta el cine? Bueno, primero el cine tiene un cierto glamour que es muy atractivo, ¿no? Todo esto de los equipos, la gente, los actores, todo eso, es decir, es muy fascinante. Y por otro lado, el documental tiene eso de aventura, que también es muy interesante. Pero en el fondo creo que me gusta porque me gusta contar historias. Es decir, me gusta que me cuenten historias y me gusta contar historias, desde siempre, desde que mi mamá me contaba cuentos cuando me iba a dormir. Y bueno, hay distintos lenguajes para contar historias, es decir, está la literatura, está el teatro y está el cine. Y el cine pues me resultaba fácil, me resultaba accesible. Y fue un lenguaje que fui aprendiendo a usar. Entonces, yo lo que hago, en el fondo para mí el cine es eso, es contar historias a través de un lenguaje. Puede ser cualquier lenguaje, en mi caso es el lenguaje audiovisual. Que es el lenguaje que aprendí, que conozco, que me gusta, que lo sé usar. Bueno, la migración, es decir, dependió mucho de la coyuntura en el país en que yo vivía, que era Uruguay. Es decir, fue un momento difícil de una guerra interna, de una crisis económica y política muy fuerte. Era difícil trabajar en el Uruguay, era difícil vivir en Uruguay. Estoy hablando de los años, yo emigré aquí en el año 74. Y al mismo tiempo pasó, en ese momento de crisis, pasó por Uruguay un productor peruano. En realidad era un español argentino que tenía una productora importante acá en el Perú. Se había dado una ley de cine en el Perú y este productor estaba buscando técnicos, cineastas, camarógrafos. Había ido a la Argentina, después fue al Uruguay. Lo conocí y me dijo si no quería venir a trabajar al Perú. En ese momento no me interesó mucho, me dejó una tarjeta y cada vez se fue complicando más el Uruguay, así que en cierto momento dije, bueno, es el momento de ir. Así que lo llamé por teléfono y me dijo, véngase, le mando un pasaje, me mandó el pasaje y me vine, y al día siguiente ya estaba trabajando. Ahí me acuerdo en la calle Espinar. Ahí tenía Nova, se llamaba la productora, una casa grande que todavía está. Así que vine y nada, a la semana ya estaba filmando y a la semana ya estaba además viajando por todo el Perú, porque en ese momento él producía un noticiero, así que me encargué de eso.
Y fue perfecto, porque además en poco tiempo en 6 meses conocí todo el Perú. Así que me empapé perfectamente de este país que es muy distinto a Uruguay, ¿no? Comencé en esta productora que se llamaba Nova y debo haber estado ahí, sí, como un año, quizás menos. Y en cierto momento, es decir, ya me había habituado al Perú, ya conocía gente del gremio y decidí dejar esa empresa. Así que me aburrí y me fui. Trabajé un tiempo como corresponsal de la televisión inglesa, una agencia llamada Business que dependía de Reuters. Y entonces sí, trabajé como corresponsal un tiempo y al mismo tiempo, es decir, comenzamos a formar con otros amigos una productora que se llamó Marcha y comenzamos a hacer cortometrajes para esta ley que había nacido en el año 72-73. Así que sí, me pude independizar, pude empezar a hacer trabajos propios, a hacer documentales, sobre todo eran cortometrajes. Así que fue una época linda, así, de independencia, ya no dependía de ese noticiero que me permitió conocer el Perú, pero que ya la verdad me aburría un poco. Y con Marcha empezamos a producir cortometrajes y me sentí cómodo, es decir, empecé a hacer lo que me interesaba. En ese momento trabajaba como camarógrafo también para otras producciones. Digamos, mis primeros trabajos fueron como camarógrafos, salvo que con Marcha sí comencé a dirigir algunos cortometrajes. Fue un periodo de libertad creativa, ¿no? En 1979 estuviste en Nicaragua, donde participas en documentales y largometrajes, además de ser asesor del Instituto de Cine de Nicaragua. ¿Cómo fueron esos años? Sí, fue muy interesante. Yo acababa de terminar un largometraje como director de fotografía acá en el Perú en el año 78. Avisa a los compañeros, una película de Felipe de Gregori, y yo hice la dirección de fotografía. Y después de eso me llegó, medio de casualidad, la posibilidad de ir a hacer un documental a Nicaragua en plena guerra. Era es decir, estaban los guerrilleros, sandinistas por un lado, Somoza por otro, y no sé, me dije, ya, quiero ser corresponsal de guerra, quiero conocer eso. En mi casa fue una locura, ¿no? Es decir, mi esposa en ese momento se puso furiosa, decía, estás loco, te van a matar, etcétera, etcétera. Pero bueno, me interesaba, quería pasar por esa experiencia. Así que me fui con un amigo sonidista y pasé un mes en Nicaragua, sí, entre balas y miedos y tensión, pero fue una experiencia, sí, que no me arrepiento en absoluto, me pareció fantástica. Después de eso, es decir, me regresé a Lima. Y poco tiempo después, Ernesto Cardenal, que era el ministro de Cultura, me invitó a dar unos cursos a un instituto de cine que se estaba creando. Así que volví a Nicaragua, estuve nuevamente un mes dando estos cursos y ahí conocí a Peter Lilienthal. Peter Lilienthal, un director de cine alemán que estaba por realizar un largometraje. Así que lo conocí, me volví a Lima y al poco tiempo me llamó por teléfono a ver si no quería trabajar en su película. Así que volví por tercera vez a Nicaragua en muy poco tiempo. Y sí, fue una experiencia fantástica porque era un director muy importante, con un director de fotografía espléndido que luego trabajó con Scorsese y ganó un Oscar en Estados Unidos. Así que fue un periodo entre el 79 y el 80 estupendo en Nicaragua, ¿no? Sí. Bueno, chasqui significa muchísimo en mi vida profesional, ¿no? Después de cuando regresé en el 81 de Nicaragua, es decir, de nuevo llegué al Perú y me encontré un poco vacío, ¿no? Venía de toda esa experiencia
Y de nuevo, a mí siempre la casualidad me toca. Un cineasta suizo, Stefan Kaspar, vino al Perú con la idea de formar un grupo de gente de cine. Me contactó, me propuso la idea, le dije que sí, que me gustaba, y formamos Chasqui, es decir, en realidad la formamos 5 personas, y él traía un poco de dinero, tenía equipo, y empezamos a escribir, es decir, la primera película, es decir, formamos Chasqui, inmediatamente nos juntamos en una pequeña oficina en Lince, en 2x2, una mesa, 5 personas, a tratar de escribir un guión. Ese guión fue Gregorio, lo hicimos, conseguimos más dinero, y para sorpresa de todo el mundo, inclusive mía, la película fue muy, pero muy exitosa. Es decir, tuvo 1 millón de espectadores. En esa época 1 millón de espectadores era una barbaridad. Así que nada, dijimos, bueno, esto funciona, va bien. Y bueno, y continuamos. Y a partir de Gregorio ya vinieron documentales, vinieron cortometrajes, vinieron series, vino un nuevo largometraje que fue en el 89, que fue Juliana, que también fue una película muy, muy exitosa. Bueno, y ese periodo de Chasqui duró, sí, más o menos unos 10-12 años. La primera etapa de Chasqui, así la llamamos, porque después hubo un bache y de nuevo se volvió a formar. Y para mí fue, decir, muy interesante, primero porque pude empezar a dirigir películas de largometraje, películas importantes, es decir, con éxito de espectadores, mucho éxito en festivales internacionales. Entonces, decir, empecé a viajar por distintos festivales con la película bajo el brazo. Fue muy importante, fue un momento espléndido, ¿no? Desde que empecé muy joven en Uruguay, en esta productora que tenía mi padrastro, fui pasando todo, fui aprendiendo camarógrafo, director de fotografía, es decir, editor, revelaba, trabajé un tiempo en un laboratorio, es decir, pasé por todas las etapas. ¿En cuál de ellas me sentí más cómodo? Son como distintos momentos, es decir, lo de la cámara y la fotografía siempre me gustó mucho, y quizás es en lo que más he trabajado hasta que decidí dirigir. Si me preguntas ahora, claro, dirigir es lo que más me interesa, con aquello que te conté al principio, la posibilidad de contar historias, ¿no? Es decir, dejar la parte técnica de lado y dedicarme a crear historias, ¿no? Es decir, la dirección es lo que me siento más cómodo y me gusta más. ¿Sí? Bueno, la última noticia es una historia que trata sobre la guerra interna en el Perú. Un proyecto que lo comenzamos con René Weber hace muchos años atrás, pero que nunca llegaba el momento de realizarlo. Es decir, cuándo hacer una película y contar lo que sucedió, cuándo ha pasado el tiempo suficiente para que la gente pueda digerir eso. Y nunca encontrábamos el momento. Finalmente, es decir, la presentamos a un concurso de DAFO, ganamos el premio y decidimos hacerla. A mí es una película que quiero y que me gusta mucho. Sin embargo, creo que ese momento que uno esperaba para el público, es decir, no llegó en ningún momento. Por lo tanto, fue una película que recibió buena crítica, pero que no recibió el apoyo del público. Es decir, ni esa ni ninguna otra película que haya tocado el tema de la guerra interna. En general, todas las películas, es decir, no les ha ido bien. Supongo que nuevamente no es el tiempo, no es el momento en que la gente puede repensar qué fue lo que nos pasó. Es más, creo que la gente, quiere apartarse de eso. Es muy reciente todavía esa historia dolorosa que hemos pasado. En la película, no fue una película exitosa. Sí, es una película que me gustó, es una película que la volvería a hacer,
pero con respecto al público creo que no. De todas maneras, el consuelo es que creo que es una película que va a servir a futuro, es decir, una película que cuenta la historia de lo que nos pasó y cómo nos pasó. Por lo tanto, es decir, pienso que va a servir permanentemente, ¿no? Esas películas que quedan como parte de la historia, ¿no? No es mi última producción, acabo de terminar un documental que se llama Cucama. Cucama es una lengua amazónica, una cultura del Amazonas, y es una historia, es un documental en que sigo a un profesor bilingüe a través del río Marañón hasta una comunidad donde va a enseñar por primera vez esa lengua, que es una lengua que prácticamente se ha perdido. En un barco por el Marañón con 300 hamacas en el barco, así en varios días. Es una historia que me gusta. Leí en una entrevista que decidiste hacer cine social. ¿Por qué? Porque yo creo que, es decir, no solamente el Perú, sino América Latina, es decir, desde el Uruguay hasta México, son países donde socialmente son países injustos, ¿sí? Donde hay grandes desigualdades. Y esos temas, es decir, a mí me preocupan, me molesta que haya esas desigualdades, y trato de contar esas pequeñas historias de las personas que no tienen voz. Es decir, generalmente todas las películas que he hecho son personajes pequeños, personajes anónimos en contextos importantes. En el caso de Gregorio le tocaba el tema de la migración, en el caso de Juliana el tema de la niñez abandonada, en el caso de La Última Noticia un periodista y un maestro de pueblo, en el caso de Cucama un profesor que se interna en la selva a enseñar un idioma que ha desaparecido. Esos temas a mí me preocupan, es decir, a mí siempre me ha fascinado muchísimo Europa, ¿no? Que son países donde pues la sociedad es bastante igualitaria, y creo que deberíamos llegar a eso en algún momento. Hay dos temas. Por un lado, toda la parte tecnológica, ¿sí? Y de técnicos en general. Yo creo que en eso el Perú está muy bien, es decir, sí, se ha mejorado muchísimo. Uno ve una producción actual comparada con una producción hace 20 años, técnicamente ha avanzado muchísimo. Y después, en cuanto a las temáticas, creo que hay de todo. Es decir, hay cosas ligeras, comedias ligeras para pasar el tiempo, hay películas más profundas. Y creo que en el fondo el cine es así a nivel mundial, es decir, se hace de todo y está bien. Creo que para mejorar se necesita hacer más. Es decir, esto del cine simplemente se va aprendiendo, es sobre la marcha. En estos momentos está por salir, hay que cruzar los dedos, por salir una nueva ley de cine que daría la posibilidad de que hubiera más dinero, más financiación y que se pueda producir más. Y produciendo más, pues se hace mejor. Eso no hay ninguna duda. Cuando uno dice, Argentina está muy bien, claro, Argentina tiene una industria de muchísimos años y una cantidad de películas enorme. Bueno, de eso se trata. Creo que si tuviera que hacer todo de nuevo, lo haría bastante parecido. ¿Sí? Estoy contento con lo que he hecho, estoy contento con haber optado por esta profesión, estoy contento con haber venido al Perú, pude haberme ido a Europa o a cualquier otro país. Estoy contento también con haber entrado en la docencia, ¿no? La docencia es algo que me llegó un poco tarde, pero que me ha gustado mucho. Es decir, la docencia me ha permitido estar al día. Estar al día en lo cinematográfico, en la enseñanza, pero estar al día también con los jóvenes.
Es decir, me gusta estar con jóvenes, saber cómo piensan, saber por dónde van. Tengo dos proyectos que estoy trabajando, que están recién en proceso. Una es una historia que me ha cedido Nora de Iscue, un guión de Nora de Iscue, que ella escribió hace unos años en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, y que la tenía guardada y ya no se siente con entusiasmo para hacerla ella, pero me quiere que yo la haga y la estamos presentando a un concurso. Y otro es una historia propia que también vengo trabajando hace ya como unos meses. Esos son dos proyectos que tengo y que espero poderlos hacer pronto. Cuando hay viento, entra la arena en la casa, en la cama también, hasta en la comida. Bien de temprano hay que levantarse, primero para ir a buscar agua, de lejos se trae, después para ir al Parque Canepa. El micro se demora casi 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Si regresas tarde, es muy peligroso. Hay rateros, en lo oscuro se esconden. 2 veces me han agarrado con cuchillo y me han quitado mi plata. Ni chicos ni grandes respetan.